internet tiene una capacidad que muy pocos lugares lo tienen. Puede convertir a una persona completamente desconocida en una celebridad mundial. Puede hacer que una marca o una empresa gane millones gracias a un creador de contenido. Pero también puede hacer exactamente todo lo contrario. Porque cuando una polémica estalla, todo cambia. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con uno de los streamers más conocidos de toda España, el Chocas, el que hace apenas unas semanas patrocinaba en una de las campañas más famosas de Burger King. Su cara aparecía en todos los restaurantes de España. Tenía su propio menú. Millones y millones de seguidores hablaban de él. Parecía que esa colaboración iba a ser un éxito absoluto. Sin embargo, unas declaraciones, unos clips virales, millones y millones de críticas y muchísima presión en redes sociales terminó a que Burger King rompiera la colaboración con este creador de contenido. Pero ¿qué ocurrió realmente? ¿Fue una única frase? ¿Fueron varias polémicas acumuladas? ¿O simplemente una gran empresa decidió cuidar su imagen? Hoy vamos a reconstruir toda esta historia desde el principio. Vamos a analizar qué es lo que ocurrió realmente, qué dijeron exactamente los protagonistas y cómo respondió Burger King, y por qué esta historia se ha convertido en una de las mayores polémicas que existe en el mundo del streaming. Por lo tanto, bienvenido a mi nuevo vídeo. Yo soy Claudio Calín y esto es CC Press. Antes de hablar de la polémica necesitamos saber quién es el Chocas, porque es que no estamos hablando de un creador de contenido cualquiera. Estamos hablando de una de las figuras más importantes del streaming español. Su nombre real es Joaquín Domínguez. Comenzó creando vídeos ya hace años, aunque su gran explosión llegó durante la pandemia. Mientras muchas personas veían internet desde casa, Twitch comenzó a crecer de una manera increíble. Y uno de los nombres más conocidos que creció fue precisamente del Chocas. Sus directos empezaron a llenar de decenas de miles de personas. Y después cientos de miles. Y sus vídeos comenzaron a viralizarse un montón. Sus opiniones generaban bastantes conversaciones. Poco a poco, de ser un streamer conocido a convertirse en uno de los creadores más influyentes del panorama hispanohablante. Pero Chocas nunca fue un creador convencional. Desde sus inicios comenzó a crear su marca personal alrededor de una idea bastante concreta: hablar sin filtros y decir todo lo que piensa, aunque eso significa generar bastante polémica. Para muchos seguidores, esa seriedad era su mejor virtud. Sentían que no quería que quede bien con nadie. Sin embargo, otros pensaban totalmente lo contrario. Consideraba que muchas veces pasaba de la línea de entre la seriedad y la falta de respeto. Y esa división lo ha acompañado concretamente en toda su carrera. Y aún así los números siempre terminaron dándoles la razón. Millones de seguidores, millones de visualizaciones y muchísimas campañas publicitarias, además de los eventos, entrevistas y colaboraciones con empresas gigantes de toda España. Porque cuando una persona consigue generar semejante audiencia, automáticamente se convierte en un escaparate para todas las marcas. Y ahí es donde entra Burger King. Durante muchos años las empresas han cambiado su forma de hacer las publicidades. Antes casi todos los presupuestos terminaban en un simple anuncio de televisión, en periódicos, en marquesinas, en campañas tradicionales. Pero hoy en día gran parte de la inversión se dirige a internet, porque ahí es donde está realmente la audiencia joven, y pocas personas generan tanta audiencia como los creadores de contenido. Burger King llevaba tiempo apostando por este tipo de campañas: colaboraciones con creadores, ediciones limitadas, menú personalizado, menú exclusivo, todo pensado para generar conversación en redes sociales. Y durante el año 2026 comenzó con las campañas más ambiciosas. Y su nombre es Grand King. La idea era sencilla, era elegir a 4 creadores de contenido, crear un menú personalizado para cada uno de ellos y permitir que los propios clientes decidan qué menú era el favorito. No era una simple campaña publicitaria, sino se convirtió también en una competición. Cuantas más personas compraban tu menú, más posibilidades tenías de convertirte en el Grand King. Los 4 elegidos fueron Marta Díaz, Marina Rivers, Peldaños y el Chocas. 4 perfiles totalmente distintos, pero todos tenían algo en común: tenían millones de seguidores. Así que para Burger King eso era una oportunidad enorme. Cada vídeo, cada historia de Instagram, cada directo, cada publicación se convertía en una publicidad gratuita multiplicada por millones y millones de visualizaciones. La campaña fue publicada oficialmente el 24 de junio. Durante 6 semanas los clientes podían acudir a cualquier restaurante de Burger King en España y elegir el menú favorito. Y además de la comida existían regalos exclusivos, llaveros coleccionables, experiencias y premios. Y además un ranking que iba mostrando quién iba liderando la competición. La campaña tuvo una enorme repercusión desde el primer momento. Los 4 influencers comenzaron a promocionar su menú. Sus seguidores compartían las fotografías y además comparaban cuál era el mejor. Y por último probaban los productos. Y todo parecía que Burger King había conseguido lo que quería:
Millones y millones de personas hablaban de la marca. Mientras la campaña seguía creciendo, fuera de Burger King comenzó a generarse una polémica un poco seria. Una polémica que en principio no tenía nada que ver con la hamburguesería. Todo comenzó en uno de los directos del Chocas, cuando decidió comentar una de las declaraciones de la actriz Esther Expósito. Y fue ahí donde comenzó absolutamente todo. Lo que parecía una simple opinión sobre unas declaraciones políticas terminó convirtiéndose en un debate nacional. Miles y miles de personas comenzaron a compartir el clip, incluso figuras públicas comenzaron a hablar sobre esas declaraciones. Para entender todo lo que ocurrió después, tenemos que viajar unos días atrás, porque el inicio de esta gran polémica no tenía nada que ver con Burger King desde el principio. Todo comenzó en uno de los directos más habituales del Chocas. El streamer estaba reaccionando a noticias y vídeos de la actualidad, cosa que hace habitualmente en todos sus directos. Entre esos vídeos aparecieron unas aclaraciones sobre la actriz Esther Expósito. La actriz estaba participando en el podcast de La Pija y la Kinky. Durante la conversación se habló de política, polarización y convivencias entre personas con diferentes ideales. En un momento de la entrevista la actriz afirmó que no creía que fuera a ser posible sentarse a dialogar con personas que defendían los ideales nazis. Aquellas declaraciones comenzaron a repartirse rápidamente por las redes sociales. Como suele ocurrir en internet, muchas personas están de acuerdo sobre ese tema y muchas personas están en desacuerdo de ese tema. Entonces vino el Chocas y decidió dar su punto de vista. Durante la transmisión del Chocas comenzó a hablar sobre las declaraciones de la actriz. Hasta ese momento la discusión comenzó a ser únicamente de política. Sin embargo, la conversación comenzó a cambiar completamente el rumbo. El streamer comenzó a hablar sobre el aspecto físico de la actriz. Dijo que parecía una mujer muy atractiva. Incluso llegó a decir que la actriz era un 10. Pero aclaró que él jamás estaría con una persona que defendiera los ideales que ella defiende. Después hizo otra comparación que terminaría convirtiéndose en uno de los fragmentos más compartidos de todo el directo. Afirmó que él prefería mantener una relación con una persona que el Chocas la califica como un 6 antes que estar con una persona calificada por él por un 10 que compartiera esos ideales políticos. Aquellas frases comenzaron a difundirse por todo internet. En cuestión de horas, millones de usuarios ya empezaron a comentar. Las críticas no tardaron en aparecer. Muchas personas creían que el problema ya no era únicamente discrepar políticamente de Esther Expósito. Lo que realmente criticaban era la manera en la que el Chocas hablaba sobre ella. Según muchos usuarios, puntuar físicamente a una mujer, reducir la conversación en una escala numérica, resultaba ofensivo y cosificador. Otros hablaban de que aquello reforzaba otra forma de hablar sobre las mujeres. Sin embargo, hubieron millones de personas que salieron en defensa del streamer, argumentando que simplemente estaba expresando una preferencia personal, que cualquiera podía decidir con quién quiere mantener una relación, y que las redes sociales estaban sacando de contexto completamente sus palabras. Internet volvió a dividirse en dos bandos completamente diferentes. Lo que comenzó siendo un clip viral de Twitch terminó dando el salto a los medios de comunicaciones nacionales. Periódicos digitales, programas de televisión, radios, cuentas de actualidad, todos empezaron a hacerse de aquellas declaraciones. El debate no pertenecía únicamente a la comunidad de Twitch. El debate comenzó a llegar a millones de personas que ni siquiera tenían que ver con el Chocas. Cuando mayor era la difusión, mayor era la presión pública. Las reacciones no llegaron solo de las redes sociales. Varias figuras respondieron directamente a aquellas declaraciones. Entre ellas se encontraba la exministra Irene Montero. También hubieron respuestas sobre el actor Javier Bardem. Incluso el asunto fue mencionado durante una intervención parlamentaria por la diputada Águeda Micó. Cada reacción hacía que el debate siguiera creciendo, mientras otros defendían la libertad de expresión del streamer. Otros resaltaban que las personas con tanta influencia deben asumir una mayor responsabilidad sobre las palabras que dicen. Poco a poco la conversación dejaba de centrarse en el streamer el Chocas. También empezaron a aparecer preguntas sobre las empresas a las que trabajaban con él. En ese momento Burger King no había hecho ninguna declaración pública, por lo tanto la campaña Grand King seguía activa. Los 4 menús seguían disponibles y la empresa mantenía el silencio. Desde fuera parecía que esa política terminaría desapareciendo como cualquier polémica que nace y termina en internet. Pero lo cierto es que la historia no había llegado a su punto más importante, porque días después, en otro streaming, una discusión con un espectador cambió el rumbo a toda esta historia. Y por primera vez, el nombre de Burger King aparecía directamente dentro de la polémica. Hasta ese momento Burger King era la empresa que colaboraba con el Chocas. Pero todo cambió cuando el streamer utilizó el nombre de la empresa de Burger King durante
una discusión con un espectador de su directo. Aquella frase, utilizada en apenas unos segundos, terminó convirtiéndose en el punto clave de esta historia. Es precisamente donde comienza la tercera y última parte de este vídeo. Después de la polémica con Esther Expósito, parecía que internet iba a pasar páginas sobre este asunto, como ocurre tantas veces en las redes sociales, por lo que un tema sustituye rápidamente al anterior. Sin embargo, pocos días después comenzó la segunda polémica, y esta vez ya no tenía nada que ver con política. Todo comenzó durante otro directo del Chocas, mientras él hablaba con su comunidad. Un espectador decidió burlarse de él, y la burla hacía referencia a las entradas de su pelo, un tipo de comentario que muchos creadores reciben diariamente, pero aquella vez la respuesta fue totalmente diferente. El Chocas contestó de una manera muy contundente. No solamente contestó al usuario, sino insultó a su familia. El tono de la conversación fue aumentando cada vez a más, hasta que llegó una frase que terminó apareciendo en todos los medios de comunicación. El Chocas dijo: "He ganado más dinero en la promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando". Aquellas palabras comenzaron a difundirse rápidamente. En cuestión de minutos, aquel clip comenzó a difundirse por X, TikTok, Instagram, YouTube, porque hasta el momento era una simple discusión entre un espectador y un streamer. Ahora incluía el nombre de una empresa multinacional. La diferencia entre la primera polémica era importante. Burger King dejó de ser patrocinador de este creador. El nombre de la marca aparecía dentro del propio insulto. Eso suponía un riesgo reputacional muy distinto. Preguntaban si aquellas declaraciones representaban los valores de la empresa. Otros exigían que la empresa rompiera inmediatamente la colaboración con el streamer. Mientras tanto, aparecía gente que defendía al Chocas, respondiendo que solamente había respondido a un insulto previo y que el clip estaba sacado de contexto, que las redes estaban magnificando una discusión que había ocurrido durante un directo de varias horas, pero la presión seguía creciendo. Finalmente, Burger King decidió pronunciarse públicamente a través de un comunicado oficial. Anunció que rompía totalmente la colaboración de Grand King con el streamer El Chocas. La empresa explicó que las declaraciones de este creador de contenido no defendían los valores que representaban la marca. Además, pidieron disculpas a aquellas personas que se hubieran podido haber sentido afectadas por estas declaraciones de este streamer. Además, dijo que seguiría la colaboración con los 3 creadores de contenido restantes: Marina Rivers, Marta Díaz y Peldaños. Luego después, el menú del Chocas desapareció completamente dentro de Burger King, mientras los otros menús seguían promocionándose. El suyo desaparecía. Aquello confirmaba que la colaboración había terminado definitivamente. Sin embargo, existe un detalle muy importante. Burger King no explicó cuál de todas las polémicas había motivado exactamente la decisión. La empresa afirmó que las declaraciones del Chocas no estaban acorde con los valores de la empresa. No señaló ninguna frase concreta y confirmó oficialmente que una única declaración fuera la causa exclusiva de la ruptura. Ese matiz es importante para entender correctamente lo ocurrido. A día de hoy sí podemos confirmar varias cosas. Sabemos que Burger King ha roto oficialmente la colaboración, sabemos que el menú desapareció de la campaña, sabemos que la empresa había publicado un comunicado que aquellas declaraciones no estaban acorde con los valores de la empresa, y sabemos que la promoción Grand King seguía con los otros creadores de contenido. Pero también hay cosas que no están confirmadas completamente. No sabemos lo que el Chocas cobró exactamente por la campaña. Tampoco existe una información oficial sobre posibles penalizaciones económicas. Lo más prudente es entender la decisión dentro del contexto de varias polémicas consecutivas que afectaron públicamente a la imagen pública de la colaboración. Este caso deja una reflexión muy importante. Hoy las marcas ya no solo compran publicidad, compran personas, comunidades y audiencias. Pero cuando la empresa decide asociar su imagen ante un creador de contenido, también asume esa parte del riesgo que implica esa personalidad. Que una sola frase, un clip viral o incluso un vídeo que dura 30 segundos puede recorrer todo internet en cuestión de segundos. Por lo que cuando esto ocurre, las empresas tienen que tomar decisiones muy rápidamente. Algunos creen que Burger King hizo lo correcto, otros opinan que reaccionó simplemente por presión pública, y habrá gente que piense que el creador de contenido simplemente había utilizado esa libertad de expresión. Sea cual sea tu opinión, esta historia explica hasta qué punto internet puede acabar una campaña publicitaria en apenas unos días. Y ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Burger King hizo lo correcto rompiendo la colaboración con el Chocas? ¿O pensáis que la empresa reaccionó demasiado rápido? Os leo en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros, importante, darle a la campanita, porque en este canal subimos todo tipo de noticias y nosotros no explicamos los titulares que veis en internet o veis en las revistas o en anuncios o veis en TikTok. Nosotros explicamos todo lo que pasa desde el principio hasta el final con un orden cronológico para que lo entendáis a la perfección y no haya malos entendidos en internet. Así que yo soy Claudio, esto es CC Press y nada, nos vemos en el próximo vídeo.